Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados, los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com. Mini podcast del Viajero Accidental. Se trata de un mini en el que nos vamos a detener en Split y Dubrovnik, dentro del road trip que hicimos por Croacia con Secret Galicia. Dos lugares que enamoran a los fanáticos del Juego de Tronos y de los que Xulio Vázquez nos va a contar maravillas. Así que vamos allá. De Zadar, ¿os fuisteis a Split, si no me equivoco? Sí, nos fuimos a Split, una ciudad, y aquí entramos en los frikis de las series y demás, una serie tan importante como Juego de Tronos. Obviamente aquí también hay que mencionarla, porque supieron aprovechar, la HBO supo aprovechar muy bien esta maravilla de ciudad. Es uno de los, la gente dice, vamos a Croacia, y ahí te dicen, ¿cuál es más bonita, Split o Dubrovnik? Y todo el mundo ahí ya duda. Ya duda, porque la verdad es que Split es maravillosa también. Yo me quedo con Dubrovnik, la verdad, pero Split es maravillosa por ese palacio de Diocleciano. Eso auténticamente yo creo que todo el mundo todo el mundo en sus libros y demás, y en la escuela, seguramente si haya tenido la oportunidad de estudiar sociales o algo así, lo ha visto. Porque es la típica foto que se ve del Palacio de Diocleciano, así de forma cuadrada, justo al lado del mar, y del que queda muy poco. No queda mucho, pero lo que queda es una auténtica preciosidad. Ahí sí que entramos, porque la entrada incluía la entrada al palacio. Digamos que lo que es el centro del palacio o el patio del palacio es gratuito. Se puede estar allí sin problema, y hacia un lado tenemos lo que es alguna de las salas de los edificios construidos posteriormente encima, donde podemos ver una exposición sobre él, pero lo más impresionante es entrar en lo que era el mausoleo, el antiguo mausoleo de Diocleciano, que hoy en día es la catedral de Split. Y es un templo redondo con una imaginería y con unas pinturas en sus paredes interiores impresionantes. O sea, hay que verlo, es redondo, completamente de redondo. Es como si pensáramos en el Panteón de Agripa de Roma, pues mucho más pequeño y muy decorado, cristiano obviamente porque es la catedral, o sea, sí, es la catedral, y con unos detalles preciosos en oro, muy barroco italiano, que son impresionantes. Y luego tiene su torre también, su campanile. A esta se puede acceder, se puede subir, va incluida también en la entrada. Bueno, hay una entrada que incluye la subida a la torre y hay otra que no, pero es que la subida a la torre, claro, cuesta mucho. Es un pasadizo, o sea, son unas escaleras muy pequeñas que van por el interior de la torre y cuesta bastante subir. Eso sí, la vista es impresionante desde la parte de arriba. La entrada también incluye la entrada al templo de Júpiter, que como hablábamos antes del de Augusto en Pula, pues es un pequeñito templo, es muy pequeñito, pero como va incluido la entrada, pues también merece la pena verlo. Y después de ahí nos dirigimos ya callejeando un poco, ya vamos callejeando por la ciudad, digamos hacia la zona norte de la misma, y nos dirigimos hacia la Plaza Narodni, muy bonita con todos sus edificios alrededor y mucha zona de vida de restaurantes y demás, y la Plaza de la República, con una edificación en forma de arcos y demás todo alrededor. Es como una de nuestras plazas mayores, pero abierta hacia el mar, no tan monumental como estas, pero sí con unos arcos muy, muy bonitos.
Y ahí sí, como hemos mencionado Juego de Tronos, pues tiene su propio museo de Juego de Tronos, que también pudimos visitar. No es barato, pero la verdad tiene algunas figuras, maquetas y demás, que están muy, para los fanáticos de la serie, pues está muy bien visitarlo. Bien, como broche final, llegamos al rincón sur de Croacia y queremos que nos hables de Dubrovnik, ¿no? Sí, por supuesto. Dubrovnik es que tiene muchísimo para ver. Dubrovnik me tiraría, esto sí que habría que hacer otro programa para hablar de Dubrovnik, pero sí que vamos a intentar resumir a la gente, vamos a intentar resumírselo en pocas palabras o en las menos palabras posibles para que se hagan un poco la idea de lo que es esta zona y este lugar tan maravilloso que es este Ragusa, como se conocía antiguamente a la ciudad de Dubrovnik. Nosotros la verdad es que ya decía antes que iba a recomendar o que iba a hacer hincapié en uno de los establecimientos en los que nos quedamos a dormir, en un Airbnb, que justo está en la muralla exterior de Dubrovnik. La muralla exterior de Dubrovnik, en su parte más cercana al mar, digamos, ahí se hicieron varios rodajes Dubrovnik es otra ciudad Juego de Tronos total, de la que comentaremos un poquito también. Y en esa parte exterior es donde se rodó la batalla de Aguas Negras, al lado de la fortaleza de Lovrijenac, bueno, no sé ahora mismo cómo se pronuncia, pero supongo que será Lovrijenac. Y ahí se rodó, se ve, desde la habitación que teníamos, para un lado se veía esa fortaleza, de hecho se rodaron algunas otras imágenes ahí en unas escaleras que hay pequeñitas descendiendo, pues se rodaron varias de las imágenes de Juego de Tronos y esa famosa batalla de Aguas Negras, de noche cuando se oscurecía y podíamos estar allí durmiendo, ver eso y decir wow, o sea, aquí se rodó esto, es que es increíble. Sí. Y de ahí, pues nada, por la mañana ya nos metemos en la antigua ciudad de Ragusa. Entramos por esa ciudad amurallada, unas murallas de unos 2 kilómetros de longitud que rodean a toda la ciudad con diferentes fortificaciones protegiendo las diferentes entradas. Y nosotros entrábamos pues por la puerta principal, que es la puerta Pile, de esas murallas de los siglos XIV, XV de nuestra era, pues entrábamos por la puerta Pile, que tiene un puente levadizo y luego tiene otra puerta para proteger muy bien toda esa zona. Y nada más te encuentras con el monasterio franciscano a tu izquierda, que tiene una iglesia impresionante también, con muchas de estas tablillas que hablábamos, policromadas y demás, que vale la pena pues entrar y visitar. Por lo menos cuando fuimos nosotros era gratuito, supongo que habrá algunas de las cosas que son gratuitas, otras que no, y que se puede ver, y si no desde la puerta pues también se ve. Y después está la fuente de Onofrio, en la parte derecha, una fuente que también nos recuerda un poco a Juego de Tronos, con ese templo de las caras y demás. Pues aquí pasa un poco lo mismo, tiene diferentes caras, es como una especie de octógonos, no estoy ahora mismo, si no me desvío ahora mismo de mis recuerdos, y en cada uno pues tiene una cabeza echando agua hacia afuera, hacia lo que es la pileta de la fuente, y es una auténtica fuente monumental preciosa. Y por ahí ya seguimos por la calle principal. La calle principal, que miremos a izquierda, a derecha, pues tiene unos edificios monumentales preciosos en todos lados, todos hechos de piedra, obviamente, que fueron bastante bombardeados durante la época ya en el siglo XVII, si no me equivoco, sufrieron un terremoto que afectó fuertemente a Croacia y a todas estas ciudades que hablábamos. Por ello muchos de los edificios tuvieron que ser reconstruidos a lo largo del siglo XVIII y XIX, y ya en el siglo XX pues esa guerra de independencia de Yugoslavia, la guerra de independencia de Croacia, afectó muchísimo a Dubrovnik. Cayeron, de hecho, la entrada de este puente de Pile, de Puerta de Pile, hay un mapa donde se ve cada uno de los impactos que realizaron tanto bombas como buses y demás en la ciudad, y ves que no queda ningún sitio donde no impactara
impactar alguno de esos proyectiles. Pero bueno, están muy bien conservados y seguimos por eso y llegamos a la plaza principal, donde tenemos a la izquierda el Palacio Sponsa, que es de carácter gótico veneciano, tiene un patio interior impresionante, hay que pagar para entrar, pero desde la puerta se puede apreciar bastante bien. Y justo en el centro, antes de salir por otra puerta hacia lo que sería el puerto, hay un campanario precioso con un reloj muy bonito, que además pues tiene un mecanismo curioso que va enseñando la hora, tanto el típico reloj con sus agujas, pero en la parte de abajo lo va poniendo en números romanos. Entonces pues es muy bonito que ver. Un poquito más a la derecha ya vemos el Palacio del Rector, que también es algo impresionante del siglo XIII, con sus arcadas, y que recuerda también a esos palacios góticos venecianos, y dentro pues se realizan muchísimas actividades culturales. Y en el centro de la plaza tenemos la iglesia de San Blas, que es del arte barroco veneciano del siglo XVIII, también muy muy bonita. Si seguimos continuando, llegamos a la catedral del siglo XII, con una fachada neoclásica, pero con muchísimos elementos barrocos en su interior. Y dentro de la ciudad yo también recomendaría subir a la iglesia de San Ignacio, ya no por la iglesia, sino que luego podemos ir recorriendo las calles. Hay que decir que la calle central está a ras de suelo, pero luego todo lo que son los laterales hacia un lado y hacia otro son callejuelas que van subiendo, tanto para un lado como para el otro. Entonces la iglesia de San Ignacio, que quedaría en uno de los laterales de estas plazas centrales, se accede por unas escaleras monumentales que son muy conocidas en el ámbito de Juego de Tronos, ya que de ahí descendió Cersei Lannister en su Paseo de la Vergüenza, completamente desnuda. Es una imagen muy muy icónica y que podemos ver representada en muchísimos lugares de Croacia. Y así poco más. Luego para ya finalizar, pues accederíamos al puerto. Si seguimos caminando por esa puerta de donde se encontraba el reloj, o otra más que hay un poquito más hacia el lateral, llegaríamos al puerto y desde ahí nos podemos ir a la isla de Lokrum. La isla de Lokrum, donde en el siglo XI, se fundó una abadía benedictina, en la que hay varias leyendas sobre esta isla. Una dice que Ricardo Corazón de León, cuando volvía de las cruzadas, descansó en esa isla y se quedó totalmente enamorado de ella. Y la otra, también muy, muy bonita, que en esa isla hay una mansión de la Casa de Habsburgo, y cuentan que sí pasó algún día allí y que se dejó un pañuelo allí para tener que volver a por él y poder volver a la isla. No está constatada la visita de sí, pero la leyenda es bonita. Sí, ahí tenemos sí, claro. Ahí tenemos el monasterio, tenemos todo lo que es la naturaleza, muy bonitas playas, algunas de ellas como la que se conoce como el Mar Muerto, está así, tiene como una gruta de salida al mar, pero es como una especie de lago interior, con una gruta que es la que le da el agua nueva, que se puede ir renovando el agua. La verdad no se renueva mucho, no es muy muy limpia, pero es muy bonita lo que es la zona y es muy curioso. Y luego tenemos una fortificación en lo alto, desde la que se ve muy bien todo lo que es la isla y sobre todo lo que es Dubrovnik. Entonces yo recomendaría muchísimo ir hasta allí, ver todos aquellos bosques, porque también tienen un antiguo lazareto. Hay muchísimos conejos en esa zona. Parece ser que nos los debieron de introducir allí y claro, en libertad pues se reprodujeron, como ya sabemos que hacen los conejos. Lo que es la zona de arboleda y demás también es muy bonita. Las playas son preciosas y para los amantes de Juego de Tronos, como última pincelada, allí se encuentra, dentro del convento de Lokrum, se encuentra el verdadero trono de hierro de Juego de Tronos, el mismo que se utilizó en la temporada 1 de Juego de Tronos y en el que se puede uno sentar y quitarse fotografías. La verdad que dan ganas, ¿no?, de ir a Dubrovnik oyéndote contar todo esto. Da la sensación de que fue uno de tus lugares favoritos en todo este recorrido que hiciste por Croacia. Sí, a ver, fue el más extenso. La verdad es que pasamos 2 días en Dubrovnik, entonces pues también fue donde más tiempo estuvimos y 2 días no, día y medio, porque el otro medio fue la zona de no, casi 2 días, sí, bueno, más o menos.
y la verdad es que es una auténtica maravilla, es muy bonito, tiene mucha vida, pese a estar durante el confinamiento en esa plaza que decíamos, la plaza central, donde se encuentran los palacios y la iglesia, pues hay varias como especie de pubs que montan sus terrazas fuera y la gente pues estaba allí. Obviamente la situación epidemiológica es muy diferente al resto de países, casi no se habían visto afectados en la primera ola. La segunda ola sí que al parecer les dio un poco más fuerte en algunos de los ayuntamientos, sí. pero es mucho más vivaz, se veía mucha más gente joven, se veía más ambiente, se nota que es mucho más turística, que la más turística de toda Croacia. Sí. La verdad es que ha sido un recorrido estupendo. Nos ha encantado ir de tu mano por todos estos lugares. Muchas gracias a ti, Luz, por darme la oportunidad de hablar de mi experiencia. A ti por hacernos viajar contigo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Esperamos que hayáis disfrutado del paseo por Split y Dubrovnik y del resto de etapas de este road trip que hemos hecho por Croacia con Secret Galicia. Una vez más nos ha encantado viajar de la mano de Xulio Vázquez. Nos despedimos hasta el próximo podcast del Viajero Accidental en Radio Viajera.